Bueno, muy buenas tardes ya. Primero, como parte del Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Respiratorias, le damos las gracias nuevamente por estar aquí un sábado acompañándonos a celebrar nuestro 9º aniversario con esta mañana académica. Y como siempre lo he dicho, para nosotros es prioridad la educación médica continua y que esto nos lleva a la excelencia académica. Ahora, como expositor, en los próximos 25 minutos se nos ha dado una tarea bastante difícil. Una tarea bastante difícil, una enfermedad es catalogada dentro de las enfermedades raras, que muchas veces tenemos limitaciones, no solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento de la enfermedad. Me esforcé un poquito en esto, ya que a pesar de toda la información que vean aquí, quiero que se lleven conceptos claros, importantes, perlas y tareas para que se lleven a casa. Entonces, ¿cuál es el título de la presentación? Hipertensión pulmonar, ¿qué hay de nuevo? Wow, nuevamente, vamos a ver si lo logramos. Aquí nos vamos a basar en los diferentes consensos y las diferentes guías. Y antes de ver qué hay de nuevo, vamos a dar un paseo a través del tiempo. No tengo ningún conflicto de intereses y la agenda a tocar en estos próximos 25 minutos, como le mencioné, vamos a hablar de un poquito de la historia de esta enfermedad, de dónde vienen estos consensos, de dónde salen las guías. Y de esta diapositiva ya le voy a decir los 3 principales cambios en las actuales guías del 2022. Primero, en la definición hemodinámica de la enfermedad. Esta es una enfermedad que el diagnóstico es a través de la hemodinamia del paciente. 2, lo nuevo en el diagnóstico de la enfermedad y en los diferentes grupos de la enfermedad. Y lo otro, el tratamiento, que se enfoca básicamente en el diagnóstico y tratamiento temprano para que este paciente tenga una buena evolución. Ok, un poquito de la historia, como le dije, y pregunta de examen, el padre de la circulación pulmonar es el señor Miguel Servet. Se considera el padre de la circulación pulmonar. Ok, este doctor, esta historia es real, la busqué, y este doctor en su momento, un urólogo, el doctor Forsman, era residente de urología, y se considera él durante un turno, se puso un catéter, ¿se escucha? Se puso un catéter en el antebrazo y fue al servicio de radiología, se tomó una radiografía de tórax y se considera el primer estudio de cateterismo cardíaco. Bueno, este señor está en su momento locura, le costó casi la residencia de urología. El señor Julius Klopp fue el primero en describir la enfermedad arterial pulmonar y la describió como una endarteritis pulmonar deformante. Había un aumento en la vasculatura de la arteria pulmonar y estaba lleno de tejido pseudomembranoso. El doctor argentino, una vez en un congreso, para allá en los años de 1901, un doctor argentino llamado Ayerza, se paró como si fuera en este podio y mencionó esta entidad que le llamó cardíaco negro. Aquellos pacientes que tenían 3 cosas importantes. 1, disnea, sensación de falta de aire. 2, que tenían cianosis y tenían policitemia. Y esta entidad se veía en los pacientes con sífilis. Y efectivamente ya tenían daños a nivel de la vasculatura pulmonar. Estaban con cor pulmonares, disfunción del ventrículo derecho y insuficiencia cardíaca. En 1951, David Dressler, ya de manera integral y clínica, definió la hipertensión arterial pulmonar. Y para los años de 1967, llegando a los 70, con el boom de los medicamentos para bajar de peso, el principal, el Aminorex, hizo un aumento en los casos de hipertensión pulmonar. Ya sabemos que hay muchos medicamentos que pueden causar hipertensión pulmonar. Y de aquí nació el primer consenso de hipertensión pulmonar que ahora vamos a ver. Ok, a lo largo de la historia, desde el año de 1973, se reúnen los diferentes expertos en este tema
y nacen los consensos de hipertensión pulmonar. Y estos consensos llegan a la publicación de las guías de hipertensión pulmonar. El primer consenso, ya les dije, en el año de 1973 en Ginebra, y se hablaba de hipertensión arterial primaria e hipertensión arterial secundaria. Y había un valor absoluto que agarraron, alguien se le imaginó, arriba de 25 milímetros de mercurio. Y esto fue en el año de 1973. El segundo consenso de hipertensión pulmonar fue en Evian, Francia, en 1998. Ya desaparecieron los términos de hipertensión pulmonar primaria, hipertensión pulmonar secundaria y aparecieron los 5 grupos actuales de hipertensión pulmonar. En el año 2003, en Venecia, lo importante de empezó a utilizarse los calcioantagonistas como tratamiento de hipertensión pulmonar, el test vasorreactivo, la hipertensión pulmonar idiopática, la familiar y la asociada a drogas. En el año del 2008, Dana Point, California, el estudio preciso del ventrículo derecho. Era muy importante en este grupo de pacientes y seguimiento con el cateterismo cardíaco derecho. Los 2 últimos simposios fueron en el mismo lugar. 2013 en Niza ya se divide la hipertensión pulmonar del adulto con el niño. Se le da seguimiento en el tiempo. Los estudios de imágenes son muy importantes y algo primordial en el año 2013 fue que a la definición de los 25 milímetros de mercurio incluía las resistencias vasculares pulmonares. Ok, ¿quién nos recuerda esta película? Esta película en el año de 1985 estaban haciendo esta película y a la vez estaban reportándose el registro español de pacientes con hipertensión pulmonar. Y este artículo lo traigo a colación porque aquí desglosan lo que ha pasado en los 30 años atrás y lo que viene 30 años después de hipertensión pulmonar. Y recuerdan, aquí Michael J. Fox viajó 30 años atrás para salvar a su mentor que fuera asesinado y también para salvar o ayudar a su padre del vecino que le estaba haciendo en su momento lo que conocemos como bullying, ¿verdad? Entonces, aquí les menciono 30 años antes. Recuerden que de los consensos salen las guías, ¿verdad? Hasta el momento del primer consenso que les dije en 1973, el último consenso es en 2018 en Niza. El próximo año ya viene el próximo consenso de hipertensión pulmonar. Y vemos aquí las 4 guías que salen de los consensos. En el 2004, 2009, 2015 y la última actualización de las guías que salen de los consensos salió el año pasado, 2022, que son las guías europeas de neumología y de cardiología, ¿verdad? Entonces, vemos que el grupo de medicamentos desde los años 1995, la prostaciclina intravenosa que se utilizó, el epoprostenol. Y así a lo largo de la historia ha ido aumentando el grupo de medicamentos para la hipertensión pulmonar. Los 3 últimos tenemos el Macecintán, el Celecipac y el Riociguat. ¿Hacia dónde vamos 30 años después? 1, la futura guía, ¿en qué se va a basar? En los instrumentos diagnósticos, el diagnóstico de la enfermedad. Eso es muy importante, la genética, el biomarcador ideal en los pacientes con hipertensión pulmonar. Y en el tratamiento ya conocemos que antes dábamos monoterapia, ahora ya está terapia dual, medicamentos combinados, y ahí es donde empieza la tristeza de uno cuando ve estos pacientes. Es duro hacer el diagnóstico, duro cuando vamos a un tratamiento, no contamos primero porque estos medicamentos son de alto costo y en nuestro país hay muy pocos. Ok, entonces esto es lo que viene para la hipertensión pulmonar tanto en el diagnóstico como el tratamiento. Y el tratamiento, nuevas dianas en el tratamiento de la enfermedad. Ok, como les mencioné, ya sabemos que las guías vienen de los consensos. Los consensos, reunión de expertos donde se reúne a discutir toda la enfermedad y por lo general 2 años después salen las guías de hipertensión pulmonar. Quiere decir que el último consenso se hizo en Niza, 2018, ya sabíamos las publicaciones que salieron en el 2019 y el año pasado, a mitad de año, se reporta la última guía de hipertensión pulmonar, donde se reúnen las sociedades de neumología europea y la sociedad de cardiología y lanzan estas guías. Pero queda claro que las guías vienen de los consensos de expertos.
Entonces, estos son los cambios que vamos a revisar. Primera perla importante en el cambio del 2022 es la definición hemodinámica. Muchos números aquí, solo quiero que se lleven que para el diagnóstico de hipertensión pulmonar tiene que ser es una enfermedad con una definición hemodinámica. 3 puntos importantes: presión arterial media, resistencia vascular pulmonar y la cuña. En el 2015, la hipertensión pulmonar, recuerdan que le había dicho que el término 25 milímetros de mercurio era un término bastante hipotético. A alguien se le ocurrió decir, arriba de 25 milímetros de mercurio tenemos hipertensión pulmonar. Ok, ¿qué pasa en las nuevas guías del 2022? Ya eso de 20 se ha demostrado en los diferentes estudios prospectivos que a partir de 20 milímetros de mercurio puede haber cambios en las resistencias vasculares y en la sintomatología del paciente. Entonces, la actual definición de hipertensión pulmonar es presión arterial media más de 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? No es lo mismo decir hipertensión pulmonar que hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión pulmonar simplemente es la definición de la presión arterial media, más de 20 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, dentro de la hipertensión arterial pulmonar se subdivide en hipertensión pulmonar precapilar, postcapilar y mixta. Y ahora, para complicarnos un poquito más, nuevamente entró a las guías del 2022 la hipertensión arterial pulmonar asociada al ejercicio. Entonces, de todos estos numeritos nos vamos a llevar 3 cosas. La presión arterial media arriba de 20, la resistencia vascular pulmonar. Otra cosa que cambió, que antes era mayor de 3, antes era mayor de 3, sí, ahora es mayor de 2. Y lo otro, la presión en cuña mayor de 15. Entonces, hipertensión pulmonar son todos los grupos, más de 20 milímetros de mercurio. Hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad hemodinámica que se caracteriza por presión arterial media, más de 20 milímetros de mercurio, las resistencias vasculares, más de 2 milímetros de mercurio y una presión en cuña, más de 15 milímetros de mercurio, medidos ¿cómo? Medidos por cateterismo cardíaco derecho, que es el gold estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. ¿Ok? Esa es la definición hemodinámica. Entonces, este es el primer cambio. ¿Dónde cambiaron las guías? ¿Qué es de nuevo? En la definición. ¿En qué valores? En la presión arterial media ya no es 25, es 20. La resistencia vascular antes era 3, ahora es 2. Y la cuña, recuerden siempre, para decir precapilar, más de 15 milímetros de mercurio. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de estos nuevos cambios? Todo para unificar la enfermedad. Uno, que tenga mecanismos fisiopatológicos similares. Que la presentación clínica se nos haga mucho más fácil agrupar a esta entidad características hemodinámicas y el manejo terapéutico por grupos, ¿verdad? Y de ahí nacieron y la constante. Entonces, otro punto importante, ya les dije que hipertensión pulmonar, 20 milímetros de mercurio. Y la definición es hemodinámica precapilar. Entonces, ¿cómo se dividen los grupos de hipertensión pulmonar? Ya les mencioné 5 grupos importantes. Aquí nos vamos a llevar esto. ¿Cuál es el grupo 1? El grupo 1 es el grupo más estudiado, es el grupo donde utilizamos los medicamentos específicos para hipertensión arterial pulmonar. ¿Quiénes incluyen el grupo 1? 1, hipertensión arterial pulmonar idiopática. 2, la familiar. 3, las asociadas a drogas. 4, la que utilizamos o llamamos JAPA, asociadas a enfermedades de tejido conectivo. Ahí entran también los pacientes HIV, ahí entran también las malformaciones congénitas. Este es el grupo 1, hipertensión arterial pulmonar. Más de 20 milímetros de mercurio, más de 2 resistencias vasculares y más de 15 milímetros de mercurio en la presión de cuña. El grupo 1, el grupo más estudiado, donde la terapia específica está indicada de manera objetiva. Vamos al grupo 2. ¿Quiénes forman el grupo 2? El grupo 2 es nuestros colegas cardiólogos, todo lo que tenga que ver con el ventrículo izquierdo. ¿Ok? El grupo 3 es nosotros como neumólogos, enfermedades que producen o llevan hipertensión pulmonar. Enfermedades obstructivas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, las enfermedades intersticiales, los trastornos del sueño. El grupo 4, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y el grupo 5 es aquel grupo donde muchas veces en entidades no sabemos qué es la causa
no sabemos los mecanismos fisiopatológicos, simplemente esta enfermedad puede producir hipertensión pulmonar y lo vamos a llamar como misceláneo al grupo 5. Entonces, esto es importante conocerlo. La hipertensión pulmonar son los 5 grupos. Hipertensión arterial pulmonar es el grupo 1, precapilar. Entonces, grupo 1 es el más importante, más estudiado, son los medicamentos que se utilizan de manera objetiva. Grupo 2, el cardiólogo, grupo 3, el neumólogo, grupo 4, los coágulos, y el grupo 5, no sé qué es la causa, vamos a meterla allá y la llamamos miscelánea. ¿Ok? Vamos a encontrar del lado derecho hacia acá, 2015, y los cambios de las nuevas guías del 2022. Los vamos a ver en rojo, ¿ok? ¿Qué cambios hubo en estas nuevas guías? En el grupo 1, nuevas drogas que pueden llevar a hipertensión arterial pulmonar. Primer cambio. Segundo cambio, el test de vasorreactividad, que ahora se conoce un test de vasorreactividad agudo y un test de vasorreactividad con una respuesta crónica, seguimiento en 1 año. Y le dan importancia a la enfermedad venoclusiva pulmonar. Este es el cambio que ocurre en el grupo 1 de hipertensión pulmonar. Inducida por drogas, ¿qué drogas se ha demostrado y antes eran posibles, ahora se han demostrado que producen hipertensión pulmonar? El Blenfluorex y los inhibidores de la recaptura de serotonina. Ojo, hay una lista de medicamentos, muchas veces no lo podemos saber de memoria, pero lo podemos buscar. Oye, en algún momento escuché que hay medicamentos, drogas que pueden causar hipertensión pulmonar, vamos a buscarlo. Quiere decir que dentro de nuestra historia clínica debemos de preguntar a nuestro paciente qué medicamentos utiliza o si ha estado expuesto a algún tipo de medicamentos. En algún momento usted tomó medicamentos para bajar de peso, en algún momento, o sea, siempre es importante la historia clínica, lo que nos enseña en nuestra carrera de medicina. Historia clínica, examen físico. Muy importante en esto. Siguiente cambio, en las guías del 2022 en el grupo 1, cuando se hace un cateterismo cardíaco derecho, que no son a todos los pacientes con hipertensión pulmonar, ya les mencioné, grupo 1, grupo 4 y ahora vemos que el grupo 3 también se puede hacer. Ok, este test de vasorreactividad, ¿con qué objetivo lo hacemos? Si tenemos un test de vasorreactividad positivo, nos puede ayudar al tratamiento del paciente y al tratamiento del paciente a un grupo de medicamentos que son los calcioantagonistas. Quiere decir que no puedo dar calcioantagonistas a un paciente con hipertensión pulmonar si no tiene una prueba vasorreactiva positiva. ¿Ok? Y nuevamente, ¿qué es la prueba vasorreactiva? Hacen el cateterismo cardíaco derecho y utilizamos algún medicamento que puede ser 1, epoprostenol, 2, óxido nítrico y en su momento la adenosina. En las últimas guías, adenosina por los efectos secundarios no se está utilizando. ¿Cuándo tenemos una prueba vasorreactiva positiva? Cuando hay disminución de la presión arterial media más de 10 milímetros de mercurio o de la presión arterial media total baja por debajo, valga la redundancia, mayor de 40 milímetros de mercurio con un gasto cardíaco normal o aumentado. Esos son los respondedores agudos. Si el paciente responde a la prueba vasorreactiva, está indicado utilizar los calcioantagonistas. ¿Ok? Y los calcioantagonistas a dosis elevada. Eso es un punto importante. Entonces, no puedo tener ningún paciente, y lo hemos visto, recibiendo calcioantagonistas que no se haya hecho el gold estándar, que es un cateterismo cardíaco derecho, y que no se haya realizado una prueba vasorreactiva. Y tristemente para nosotros, solo un 10 a un 15% de los pacientes tienen una prueba vasorreactiva positiva. Quiere decir que un grupo pequeño de pacientes favorecen el uso de calcioantagonistas. Y ahora, para complicar más las cosas, es la prueba vasorreactiva a largo plazo. Damos seguimiento a estos pacientes a los 6 meses y a 1 año, porque uno se preguntaba, ok, le doy calcioantagonista al paciente con una prueba vasorreactiva, pero ¿hasta cuándo está funcionando? Hay cambio en la hemodinámica. Entonces vienen los respondedores crónicos. Agudo, con lo que le mencioné, crónico, el seguimiento 6 a 1 año. Y este paciente con calcioantagonista debe mantenerse en una clase funcional 1 o 2 y las cifras hemodinámicas se deben mantener como cuando se hizo el primer diagnóstico.
¿Ok? Esto es un concepto nuevo en las guías 2022. Respondedor agudo y los respondedores crónicos a calcio antagonista. Y que se lleven a casa que no puedo tener un paciente recibiendo calcio antagonista si no tiene una prueba vasorreactiva positiva. Y que solo al 10 al 15% de los pacientes tienen prueba vasorreactiva positiva. Perla importante. Ok. Otro punto importante dentro de las nuevas guías es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Y le da mucha importancia a esta enfermedad porque muchas veces no tenemos claro el diagnóstico y al no tener claro el diagnóstico le damos un tratamiento específico de hipertensión pulmonar y estos pacientes empeoran la disfunción del ventrículo derecho. Entonces, perlas para el diagnóstico de esta enfermedad. 1, pruebas de función pulmonar. Una DLCO muy baja y el paciente va a tener mucha hipoxemia. 2, en la tomografía de tórax vamos a ver líneas septales, vidrio despulido centrolobular y adenopatías mediastinales. Y esta entidad puede ser una entidad que tiene marcadores genéticos o una exposición ocupacional. Entonces, importante llevarse ese mensaje, enfermedad veno-oclusiva de tarea. Vamos a revisar un poquito qué es la enfermedad veno-oclusiva pulmonar. Pero estos pacientes hay que tener cuidado cuando le damos tratamiento para la hipertensión pulmonar porque pueden empeorar. Bien, salimos del grupo 1. Nuevamente, el grupo 1, el grupo más estudiado, terapia específica y lo vamos a conocer como hipertensión arterial pulmonar. Vamos a entrar al grupo 2, que el grupo 2 simplemente es hipertensión pulmonar y le compete a nuestros colegas y amigos los cardiólogos. ¿Ok? Nuevamente una enfermedad de manejo en conjunto. En conjunto, no solo, no, vamos a discutir el caso. Por lo general, cuando uno solicita un ecocardiograma, siempre, doctor, ¿te parece a ti que este problema tiene que ver con algún tipo de enfermedad tuya, alguna valvulopatía, disfunción diastólica? Él nos comenta, yo encontré esto, bueno, ¿excluyes el grupo 2? Bueno, seguimos nosotros. Entonces, las nuevas guías, punto importante en esto, mencionan insuficiencia cardíaca con FEBI preservada y con FEBI reducida. Este es el nuevo cambio que ocurre en las guías del 2022 para el manejo del grupo 2. Y mencionan que cuando nos enfrentamos a estos pacientes es importante la probabilidad preprueba de que esta paciente tenga una insuficiencia cardíaca con FEBI reducida o FEBI preservada. Y lo hace a la probabilidad, si es una probabilidad alta, intermedia o baja. ¿Y en base a qué? Nuevamente, no me tengo que aprender todo esto, siempre lo puedo buscar, y en base a diferentes preguntas. A la edad del paciente, a si tiene algún tipo de comorbilidades como obesidad, hipertensión, dislipidemia, le vamos dando puntaje. Si el paciente ha sido intervenido por problemas cardíacos, si tiene fibrilación auricular, estructuras del ventrículo derecho, electrocardiograma, ecocardiograma, prueba de ejercicio cardiopulmonar y una resonancia cardíaca, que es uno de los estudios que estamos utilizando en esta entidad. Entonces, cuando nos enfrentamos a pacientes del grupo 2, debemos de calcular a través de este cuestionario la probabilidad preprueba para el paciente si tiene una FEBI preservada. Ok, si tenemos una probabilidad preprueba alta, el manejo debe ser de su patología de fondo cardíaco. Si tenemos una probabilidad preprueba intermedia y tenemos alteración con o sin alteración, a estos pacientes está indicado llevarlo a hemodinamia, ver la hemodinamia del paciente si estamos ante una hipertensión pulmonar precapilar que se esté colando dentro del grupo 2 o una hipertensión arterial pulmonar mixta, precapilar o poscapilar aislada. Entonces, este es el nuevo concepto en el grupo 2. Debemos de convencer a nuestros colegas, amigos, cardiólogos, conversar, están en una misma sintonía. En algún momento leí que las nuevas guías hablaban de una FEBI preservada o FEBI reducida. Eso es importante conocerlo porque el diagnóstico y el tratamiento cambia considerablemente. Eso es el grupo 2. Ok, el grupo 3, lo nuevo, solo es que dentro de los subgrupos aquí, se mencionaba en las guías anteriores los trastornos de hipoventilación. Ahora, en las guías actuales de 2022 se menciona un ítem de hipoxemia sin enfermedad respiratoria. Entonces ahí pueden entrar algún tipo de enfermedades. En las guías del 2022 este fue el grupo
que hubo muy pocos cambios, el grupo de nosotros, los neumólogos. Grupo 4, ya les mencioné, grupo 4 son los grupos asociados a hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y embolismo pulmonar, hipertensión pulmonar tromboembólica crónica son dos entidades totalmente diferentes, pero pueden relacionar y pueden llevar hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué es lo nuevo en este grupo? Aquí entra la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es la más característica de este grupo 4, pero también incluyen algunos tipos de tumores malignos como el carcinoma renal, el carcinoma uterino o los tumores malignos del leiomioma uterino. Entonces, mencionar, en algún momento escuché esto puede estar asociado. No solo pueden ser coágulos cuando hablamos de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, también puede ser tumores. Entonces hay que tomar en cuenta esto en el diagnóstico de este grupo. Y como les mencioné, el grupo 5 es aquel grupo donde desconocemos la fisiopatología de la enfermedad que llevó a hipertensión pulmonar. Entonces, en este grupo se conoce el grupo misceláneo. ¿Qué cambios hubo en las guías actuales? Sacaron a dos entidades del grupo 5. Uno, en las guías del 2015, a los pacientes que estaban esplenectomizados podían ser causa de hipertensión pulmonar. Y lo otro, los trastornos de enfermedad tiroides, la sacaron de ahí. Y la linfangioleiomyomatosis entró al grupo 3, que es el grupo de los neumólogos. Presentación clínica, dos cosas importantes. Uno, cuando tienen un paciente con disnea, piensen en cualquier enfermedad, pero también piensen que el paciente puede tener hipertensión pulmonar. Entonces aquí dentro de las guías, diagnóstico temprano para un tratamiento temprano y mejor sobrevida del paciente. Entonces la presentación clínica, principal síntoma, disnea. Muchas enfermedades pueden tener disnea, pero incluyan dentro de su interrogatorio que pueda haber también hipertensión pulmonar. Otra cosa, las poblaciones de riesgo. Meten a 3 enfermedades importantes. Los pacientes con esclerodermia, que es una de las principales complicaciones de los pacientes con esclerodermia a lo largo del tiempo puede ser hipertensión pulmonar. Los pacientes con HIV, los pacientes con estudios genéticos, pacientes con familiares de primer grado de consanidad, hay que hacerle estudio genético. Las enfermedades cardíacas congénitas y la hipertensión portopulmonar. Son grupos de riesgo. Pacientes que nos enfrentamos a estas entidades, siempre hay que darle seguimiento en el tiempo. Y la más importante, la esclerodermia. La esclerodermia, estos pacientes pueden hacer hipertensión pulmonar, tienen una alta morbimortalidad y deben recibir un tamizaje anual, un ecocardiograma o un estudio de hemodinamia. Ok, ¿cuál es el principal estudio para el diagnóstico no invasivo de hipertensión pulmonar? El ecocardiograma. El ecocardiograma, nuestros amigos cardiólogos, es el primer estudio que se envía no invasivo para la hipertensión pulmonar. Y este es un estudio que el gran problema es operador dependiente. No es lo mismo que lo haga el colega aquí, que el colega acá. Puede haber cambio, pero es importante saber que es el primer estudio que debemos mandar cuando sospechamos de hipertensión pulmonar. Y de manejo del conjunto le vamos a preguntar al cardiólogo cuál es la velocidad de regurgitación tricuspidia, el tamaño del ventrículo derecho, el tamaño de la vena cava y el diámetro de la arteria pulmonar. Esto nada más para que sepan que hay muchos signos de hipertensión pulmonar y eso nos ayuda mucho el cardiólogo y nos guía a esto. Entonces, igual, como en todo, la probabilidad preprueba para hipertensión pulmonar por ecocardiograma, la velocidad de regurgitación tricuspidia. Punto de corte, menos de 2.8 es poco probable que el paciente tenga hipertensión pulmonar. Y 3.4, arriba de 3.4, no hay que buscar ningún otro signo en el ecocardiograma para definir hipertensión pulmonar. Entonces, tenemos un paciente, signos y síntomas, disnea, llega a nuestra consulta, sospechamos todas las entidades, en algún momento escuché, puede tener hipertensión pulmonar. Recuerdo que el doctor me dijo que son 5 grupos. Número 1, llamo al cardiólogo, me hago un ecocardiograma. Cardiólogo le pregunto, ¿consideras que puede ser del grupo 2? No. Ok, sigo al neumólogo, puede ser el grupo 3, viene el neumólogo, pruebas de función pulmonar, tomografía, excluimos enfermedades de vía aérea, excluimos enfermedades intersticiales, trastornos del sueño, dice el neumólogo, no me parece grupo 3, ya el cardiólogo dijo, no me parece grupo 2. El siguiente paso, pensar en el grupo 4, ¿verdad? El estudio de elección para determinar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es el centelleo ventilación-perfusión. ¿Okay? Si hacemos un centelleo de ventilación-perfusión y el centelleo está negativo, excluimos el grupo 4. Entonces, ya hemos excluido el grupo 2, grupo 3, grupo 4.
Queda o el grupo 5 o el grupo 1. Y ahí es donde entramos hipertensión arterial pulmonar. Y hay que hacer todos los estudios y recuerden que es una definición hemodinámica. Cateterismo cardíaco sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora se puede hacer en pacientes del grupo 3, que sospechamos que pueden tener hipertensión pulmonar asociada o que tienen parte vascular. Está recomendado el cateterismo cardíaco derecho. Se recomienda en centro de experiencia y para el test vasorreactivo ya no se está utilizando la adenosina. Ok, vamos a entrar a las últimas diapositivas de tratamiento. Medidas generales, supervisión, un programa de rehabilitación está indicado en estos pacientes. Y los semáforos, simplemente para que sepan que hay que calcular un riesgo inicial cuando hacemos el diagnóstico y cuando empezamos tratamiento para ver seguimiento en el tiempo. Y nada más el algoritmo del tratamiento, lo nuevo que ahora terapia inmediatamente, terapia combinada. Imagínense si antes se daba un solo medicamento, $2.500, $3.000 al mes, ahora la terapia combinada, 2 fármacos, $6.000 al mes para el tratamiento efectivo de este grupo de pacientes. Entonces, esto es importante que se lleven de tarea los nuevos fármacos, no es en esta charla. Ok. El grupo 4, lo nuevo, simplemente para reducir, 2 diapositivas. Recuerda que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. A estos pacientes se le debe hacer centelleo, ventilación, perfusión para diagnóstico, una angiotomografía de tórax. En la angiotomografía de tórax vemos si los trombos son centrales o periféricos. Si son centrales, este es el único grupo de hipertensión pulmonar que puede ser curativo. Y el tratamiento de elección es la tromboendarterectomía pulmonar. Y si los trombos son periféricos, 2 opciones. Uno, terapia médica, y lo otro es a través de valvuloplastía con balón. Y como conclusión, tenemos que la hipertensión pulmonar es una entidad compleja que amerita un manejo multidisciplinario. Lo más importante, un diagnóstico temprano y tratamiento temprano para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Y los principales cambios en las vías actuales, que es un cambio en la definición hemodinámica, 2, clasificación de los subgrupos, y 3, el tratamiento dual, terapia combinada temprana en los pacientes con hipertensión pulmonar. Muchas gracias.